Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos y alumnos. Es para mí muy grato el poder arrancar esta cuarta clase de la materia El poder de la oración. Muchas gracias nuevamente por su sintonía. De verdad espero que todas y cada una de estas clases y además de todas las clases que van tomando en Cefomín, pues sean de gran bendición para cada una de sus vidas. ¿Qué les parece si arrancamos esta cuarta clase del poder de la oración poniendo en las manos del Señor todo el aprendizaje que vamos a obtener el día de hoy? Te pido que ahí en tu casa o tu trabajo, en el lugar donde te encuentres, por favor, cierra tus ojos. Vamos a poner en las manos del Señor este momento de consideración de su palabra y de aprendizaje. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad y bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. Permítenos entender y comprender tu entera voluntad, Señor, y no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Yo te pido, amado Padre, que bendigas a cada uno de los alumnos aquí presentes, Señor, que esta palabra que hoy consideremos pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, para que podamos crecer en confianza en ti, Señor, para que podamos crecer en oración y ruego, Padre. Te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Quédate, Señor, en este momento. Danos de tu presencia, de tu bendición, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que es la práctica de la oración. Acuérdense que hemos mencionado que esta es una materia inspiracional en la cual sí vamos a aprender ciertos conceptos, pero la parte más importante, como siempre, es la parte de la práctica. Vamos a ubicar un poquito cómo es nuestra vida de oración, cómo es nuestra vida con respecto a aquellos momentos en los cuales dedicamos un tiempo para ir a Dios en ruego, en oración, buscando su presencia. Quiero arrancar esta clase mencionando que hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas que nunca podrán suceder sin la oración. Con frecuencia hablamos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unción es la que hace que sucedan estas cosas que de ninguna otra manera se realizarían, y la unción viene únicamente mediante la oración. Entonces, arranquemos con la premisa importante de que Dios quiere obrar a través de cada una de nuestras vidas, pero es importantísimo o eje fundamental el saber que Dios va a obrar y Dios va a actuar a través de nosotros por medio de la oración. Para poder Dios fluir en medio de su pueblo, pues necesita que seamos un pueblo que le busque con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y Dios va a obrar y actuar a favor nuestro. También es necesario indicar que la unción es lo que hace que los planes de Dios sucedan en nuestras vidas. Eso es a través del mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de cada uno de nosotros, manifestando la potencia y la gloria de Dios a todas las personas que nos rodean y sobre toda circunstancia. La unción viene únicamente mediante la oración. No hay otra forma de obtenerla. No hay otra forma de ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera de que el Espíritu Santo empiece a obrar a través de ti y a través de mí, si no es por medio de la oración. Es importante señalar que tenemos que cumplir con ese requisito y pagar el precio necesario de una vida de oración, de una vida entregada a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar en nuestro diario caminar, en nuestra vida cristiana. Entonces, la oración se torna en un eje fundamental de nuestra vida y nuestra comunión directa con el Padre. Nosotros tenemos que tener esa vida de oración, esa vida de búsqueda de la presencia de Dios para que Dios empiece a obrar y a actuar por medio de ti. Eso es una responsabilidad muy grande que Dios nos da a cada uno de nosotros.
En esta clase vamos a examinar detalladamente la práctica de la oración como algo cotidiano y vamos a ver cómo podemos participar en hacer nuestro mundo mediante la oración regular, en hacer mejor nuestro mundo mediante la oración regular. Vamos a tocar en esta clase y en clases posteriores tres puntos importantísimos. Uno de ellos es la prioridad de la oración, otro es el plan de oración personal y un tercer punto que también es vital, el lugar de oración, el momento que nosotros destinamos para orar, tanto en tiempo como también en nuestro lugar específico. Busquemos un lugar donde podamos tener esa cercanía y comunión con Dios. Entonces, vamos a arrancar con la prioridad de la oración. Yo les quiero hacer una pregunta, queridos alumnos, queridos hermanos, con respecto al lugar que ocupa la oración en tu vida. Vamos a contestar esta pregunta de manera muy sincera. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? A partir de ese momento, nosotros vamos a darnos cuenta en dónde nos encontramos parados con respecto a la oración. Dicen las Sagradas Escrituras que Daniel oraba 3 veces al día. Él tenía como práctica el que la oración fuera algo fundamental en su diario caminar y no solamente en su relación personal con Dios, ni en su vida solamente espiritual, sino también en su vida secular, en su trabajo, en sus actividades, con sus amigos, con las personas que le rodeaban. Daniel tenía considerada una parte muy importante por medio de la oración. También podemos ver con respecto a qué lugar ocupa la oración en la vida de las personas, que nuestro amado Señor y Salvador fungió como una persona que le encantaba orar. Él vivía en continua comunión y comunicación con su Padre. Él buscaba los momentos en los cuales podía apartarse un instante para irse a orar. Normalmente después de una larga caminata, normalmente después de que hacía milagros, portentos y maravillas, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo buscaba un momento de intimidad con su Padre. Él se alejaba tal vez a un lugar desértico, tal vez a alguna montaña, para orar y tener esa cercanía con su Padre Celestial. También David, en medio de las circunstancias, buscaba un momento para orar, un momento en medio del trajín como rey que tenía sobre Israel, buscaba esos momentos de oración y de alabanza a Dios. Él daba por hecho que ese momento era de los más importantes en su vida, motivo por el cual también ejerció una vida de oración. Queridos amigos, queridos alumnos, contestando nuevamente esta pregunta, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? Y eso nos va a ayudar a determinar en ese sentido por qué en algunas ocasiones no vemos contestadas nuestras peticiones o nuestra oración. ¿Qué tiempo o qué importancia le damos a la oración todos los días? La pregunta es muy profunda, la pregunta es muy personal, pero es importante que cada uno de nosotros pueda contestarlo con la mayor sinceridad. Pero algo maravilloso que podemos entender a partir de esa pregunta, si nuestra vida de oración no es muy grande, si no es muy amplia, si no es continua, tenemos la oportunidad a partir de hoy de iniciar una vida diferente de oración. A mí me encanta saber que tenemos un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que si no hemos priorizado y dado la importancia correspondiente a la oración cotidiana en nuestra vida, el día de hoy podemos hacer borrón y cuenta nueva.
podemos iniciar esa vida de oración buscando el rostro de Dios. Probablemente para arrancar no pasemos muchas horas de rodillas buscando la presencia de Dios, pero un buen hábito se va construyendo con la repetición continua de un patrón o de alguna actividad, en este caso la oración. Si no orábamos, ya que oremos 5 minutos, pues es un buen avance. ¿Por qué? Porque estamos empezando un hábito. Y al paso del tiempo, ese hábito va a ir creciendo. Es como cuando uno va a hacer ejercicio. Si no estamos acostumbrados a hacerlo, probablemente es necesario que hagamos solo poco tiempo, porque si no nos vamos a lastimar o podemos enfermarnos o nos podemos sentir mal. Pero al paso del tiempo, conforme vayamos llevando a cabo esas repeticiones, pues va mejorando nuestra musculatura, nuestra condición física. Lo mismo es con la oración. La oración es un músculo que se tiene que ejercitar. Es un músculo que se tiene que poner a trabajar. Es un músculo que va a ir creciendo al paso del tiempo conforme lo vayamos ejercitando. Y esos 5 minutos se van a ir transformando en más minutos hasta que lleguemos a tener mucho tiempo de oración. Recordando que no es el tiempo lo más importante en la oración, sino es la calidad, la certeza, pero sobre todo la fe con la cual nosotros nos vamos a acercar a Dios en oración. Quizá una de las palabras más tristes en toda la escritura que describen el compromiso devocional de los seguidores de Dios fueron expresadas por el profeta Jeremías en Jeremías 2, 31 y 32. Me gustaría que me acompañaras a leer esta palabra de Dios en Jeremías 2, 31, 32, y es una de las palabras más tristes, más fuertes que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2, 31, 32, en la versión Dios habla hoy. También ustedes, los de la generación actual, presten atención al mensaje del Señor. Israel, ¿acaso he sido un desierto para ti? ¿Una tierra de sombras, pueblo mío? ¿Por qué dices, somos libres, nunca más volveremos a ti? Versículo 32. ¿Puede olvidarse una mujer de sus joyas y adornos de novia? Mi pueblo, sin embargo, hace mucho que se olvidó de mí. Otra versión dice, oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Desafortunadamente, esto es igualmente cierto de la vida de muchos cristianos hoy en día. Algunos cristianos han descuidado la importancia de encontrarse con Jesús en oración todos los días. Quiero que veamos un contraste con respecto a el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que asentaran en la ciudad de Jerusalén. Y ellos se encontraban ahí en oración y ruego, buscando a Dios y teniendo las cosas por común, con un corazón ferviente, con un corazón que buscaba la presencia de Dios, con un corazón que anhelaba sentir la llenura de Dios. ¿Te acuerdas de aquellos momentos en los cuales recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Estoy seguro que tal vez no teníamos mucho conocimiento de la palabra y tampoco de la oración, pero de continuo teníamos al Señor en nuestro pensamiento. De continuo buscábamos su rostro. De continuo queríamos buscar la presencia de Dios y hacer las cosas que a Dios le agradaban. Pero al paso del tiempo se va perdiendo ese deseo. Eso que inició como una pasión se va convirtiendo en una costumbre,
en algo que hacemos ya en automático hasta que en algún momento lo dejamos a un lado. Pero quiero decirte que Dios está apasionado de ti. Él busca que tú de continuo le busques, dobles tus rodillas en oración, que tú le alabes, que tú le sirvas, que tú levantes tus ojos a los montes y tengas la confianza que vendrá tu socorro de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios está apasionado de ti. Él anhela ese momento de intimidad y de cercanía contigo en oración. Pero a veces hacemos a un lado esa parte tan importante que es la oración, al grado de que en ocasiones puede pasar días o semanas o meses sin que hayamos buscado a Dios en oración. S.D. Gordon dice, la verdadera victoria en todo servicio se gana de antemano en la oración. El servicio es meramente recoger los resultados. Y de verdad, esta frase es maravillosa. La quiero repetir. La verdadera victoria en todo servicio se gana de antemano en la oración. El servicio es meramente recoger los resultados. Si estamos buscando la presencia de Dios, la bendición de Dios, que Él prospere el fruto de nuestras manos, que Él prospere el fruto de cada una de nuestras actividades, tenemos que conseguir esa victoria por medio de la oración. Y lo demás vendrá por añadidura, lo demás vendrá por consecuencia de haber orado, de haber buscado la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Eso es la certeza que nosotros podemos tener, que la misericordia de Dios, su gracia, su presencia, el que conteste nuestras oraciones, su bendición a raudal, lo vamos a conseguir por medio de esa verdadera victoria que se lucha de rodillas, que se lucha buscando el rostro de Dios, que se obtiene buscando la presencia de Dios en oración y ruego. Desafortunadamente, esto es igualmente cierto en la vida de muchos cristianos hoy en día. A veces se olvidan de encontrarse con Jesús todos los días. Eso es algo muy triste. Por eso estamos tomando una materia del poder de la oración, para darnos cuenta la importancia que tiene la búsqueda de Dios por medio de la oración. Es maravilloso saber que Dios desata su poder, su misericordia, sus milagros, sus portentos, sus maravillas por medio de la oración. Nuevamente pregúntate, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? Y si no es un lugar primordial, tenemos la oportunidad a partir del día de hoy de buscar nuevamente posicionar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y si así lo hacemos, si ponemos a Dios como la parte medular y más importante en nuestro diario caminar, su bendición, su provisión, su cuidado y su ayuda nos regirán todos los días de nuestra vida. Yo quisiera que me acompañaran a leer un versículo muy importante que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Yo quisiera leerlo en la versión Reina Valera 1960.
Voy a hablar y leer unos versículos antes para que podamos entender la importancia de este versículo. Dice desde el versículo 26, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito nuevamente este hermoso versículo de las Sagradas Escrituras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me gustaría que examinemos el triple valor de hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. Pero antes de platicar de estos tres puntos importantes, quiero mencionar que en este rubro el orden de los factores sí altera el producto. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué estoy mencionando eso en este momento? Normalmente, como seres humanos, estamos acostumbrados a buscar las añadiduras de parte de Dios. Estamos acostumbrados a primero satisfacer nuestras necesidades personales, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades escolares, aquellos alumnos, nuestras necesidades laborales, nuestras necesidades sentimentales. Y ya que satisfagamos todas esas necesidades, entonces ahora sí voy a buscar a Dios. Lo que queremos hacer realmente a veces es un mal trueque y decirle, Señor, si tú me ayudas, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me cuidas, si tú me sanas, si tú me restauras, si tú me levantas, entonces te voy a buscar. Como una condicionante que nosotros le ponemos a Dios. Por eso, en esta parte, el evangelista nos menciona, no te preocupes de todas las cosas que tienes necesidad. No te preocupes de aquellas cosas que has menester. No te preocupes de aquellas circunstancias que tú requieres para seguir viviendo como ser humano. Y nos pone un ejemplo muy hermoso y nos dice, mira las aves de los cielos, obsérvalas. ¿En qué momento se están preocupando por su alimentación? Ellas, con su poco raciocinio, solamente tienen una cosa cierta, y es que Dios les va a proveer, que nunca les va a faltar el alimento, que Dios siempre va a suplir sus necesidades. Y dice, míralas, son tan frágiles, son tan pequeñas. ¿Y tú te afanas? ¿Y tú te preocupas? ¿Y tú piensas que no vas a comer ese día o que no vas a tener las bendiciones de Dios o la satisfacción de tus necesidades basados en las promesas de Dios? ¿Cuánto más Dios quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí?
Porque déjame decirte algo muy importante. Si esas aves son valiosas, tú y yo somos más valiosos delante de los ojos de Dios. Porque hemos sido comprados a precio de la preciosa sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados a precio de ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Ya no somos más siervos, ahora somos hijos de Dios por cuanto hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo hemos invitado a que forme parte de cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice, el orden de los factores sí altera el producto, no busques las añadiduras, no busques aquello que necesitas primero, no busques todo aquello que va a suplir esas necesidades que son momentáneas. Nos dice la clave, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Todas tus necesidades serán saciadas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Dios tiene el control absoluto de todas y cada una de nuestras necesidades, pero debemos de priorizar en oración. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia también significa busca el rostro de Dios en oración, busca doblando tus rodillas, alaba a tu Señor, lee la palabra de Dios de continuo, llena tu corazón de su presencia, busca siempre su rostro. Y Dios nos dará todo aquello que necesitemos y mucho más. Y hará que sobreabunde la bendición y abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde su bendición para cada una de nuestras vidas. Pero es importante mencionar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura. El hecho de que te hayas tomado un tiempo para conectarte y escuchar una clase de Sefomín es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar conocer en la intimidad a tu Padre Celestial. Búscale también en oración. Inicia una vida de oración. Prioriza la oración en tu vida. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? Empiézalo a escalar. Si está en la parte inferior, empiézalo a subir de importancia hasta que esa búsqueda de Dios, ese amor a Dios, ocupe el primer lugar en tu vida y de verdad nos vamos a sorprender cuando veamos la mano de Dios actuando a nuestro favor y encuentres el favor de Jehová en tu vida y en la vida de los tuyos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Examinemos entonces el triple valor de hacer como prioridad la oración en cada una de nuestras vidas. Y vamos a hablar con respecto a estos 3 puntos. El primero es, la oración contribuye a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué opinas con respecto a este punto? La oración contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Es como aquel alimento que cada uno de nosotros requerimos para que nuestro espíritu se fortalezca, para que nuestro espíritu se vivifique, para que nuestro espíritu encuentre en Dios la satisfacción a cada una de nuestras necesidades. La oración contribuye a nuestro crecimiento espiritual. No hay cristiano poderoso sin una vida poderosa de oración. Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios grande, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si nosotros no buscamos que la oración contribuya a ese crecimiento espiritual, pues siempre vamos a ser niños fluctuantes que buscan una vianda ligera, porque cuando Dios quiere bendecirnos y darnos vianda más sólida, más fuerte, no la vamos a resistir, porque nuestra vida de oración es muy pequeña o en muchas ocasiones
es nula. Por eso la oración contribuye a nuestro crecimiento espiritual. David decía que él de mañana, de madrugada, se levantaba para buscar el rostro de Dios. Él, de origen, quería encomendar su día, encomendar su vida, encomendar todo lo que él llevaba a cabo por medio de la oración como prioridad en su vida. Nosotros vamos a crecer espiritualmente primero con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno y con la lectura de la palabra de Dios. Y así nuestro espíritu se va a fortalecer en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Haciendo una paráfrasis, podemos decir que si no oramos, no crecemos. Así de sencillo, así de simple. Es como aquella planta que requiere agua. Si no le echan agua, no va a crecer y al paso del tiempo va a morir. Nuestra vida espiritual, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos de esa agua viva que es la oración, de ese momento sublime en el cual podemos buscar a nuestro Dios doblando nuestras rodillas. Si no oramos, no vamos a crecer, no vamos a poder ver aquellas cosas que ojo no vio, ni escuchar aquellas cosas que oído jamás ha oído. Y eso solamente lo podemos obtener buscando a Dios por medio de la oración. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? ¿Quieres crecer en tus dones? ¿Quieres crecer en el ministerio que Dios ha ejercido? Necesitamos tener una vida de oración, una vida de búsqueda constante del rostro de Dios por medio de la oración. El segundo punto es la oración contribuye a nuestra fortaleza espiritual. Primero tenemos que crecer y después debemos de buscar esa fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual se refiere a la energía o fuerza que necesitamos día a día en el Señor. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 6:11. Evangelio según San Mateo, versículo 6, capítulo 6, versículo 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte importante del Sermón del Monte y del Padre Nuestro es buscar esa energía por medio del pan de vida que es Jesucristo, por medio de ese alimento que solo Dios nos los puede dar. No solamente requerimos ese alimento físico, sino también necesitamos ese alimento espiritual. ¿Hace cuánto tiempo no sentimos esa hambre de buscar a Dios de lo profundo de nuestro corazón, de saciar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, buscando a Dios? ¿Hace cuánto tiempo no tenemos esa fortaleza espiritual? Porque cuando se presentan aquellos vientos contrarios, aquellas tormentas que hacen que sintamos que nuestra barca va a ser anegada y vamos a sucumbir, no nos sentimos fuertes, porque nuestra vida de oración, nuestra vida de esa búsqueda de pan de vida que es Jesucristo, no lo estamos haciendo de constante ni de continuo. Debemos de buscar ser fortalecidos por medio de la oración, esa fortaleza espiritual que solo viene de la mano de Dios, que Él nos levanta. Los mozos flaquean y se caen y se cansan, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las fuerzas del águila. Y eso es buscar la fortaleza espiritual por medio de la oración. Y hay un tercer punto
muy importante que vamos a tocar en esta clase. La oración contribuye a nuestra constancia espiritual. Aquí nos referimos a esas cualidades de fidelidad que nos ayudan a mantenernos estables en Jesucristo. La oración nos ayuda a tener esa constancia y esa perseverancia espiritual. El llevar a cabo una vida de oración requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de perseverancia. Y es algo que a Dios le gusta, que seamos constantes. Y no que cuando nos sintamos en alguna situación débiles o tristes, digamos, no tiene caso orar. ¿Para qué oro? Sino al contrario, que digamos, en medio de la prueba, en medio de la lucha, vamos a persistir y ser constantes en la oración, en la búsqueda de Dios. Dios se agrada. A veces los cielos se tornan como cielos de bronce y pensamos que nuestra oración no llega al Padre, pero déjame decirte algo bien importante. Nuestra oración llega al Padre. Él está atento a la oración de sus hijos. Él oye la oración de aquellos que le buscan con denuedo, con toda fuerza, con todo ahínco, con todo el deseo de su corazón. Y Dios escucha nuestra oración y nos hace constantes espiritualmente hablando, porque sabemos que nuestra confianza, nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino viene de aquel que nos amó con amor eterno. Esa fortaleza viene de aquel que venció en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Esa constancia espiritual es la que tú y yo requerimos todos los días de nuestra vida, del buscar el rostro de Dios, el buscar la presencia de Dios en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar. Nuevamente vuelvo a hacer la pregunta. A partir del día de hoy, ¿qué lugar te gustaría que ocupara la oración en tu vida? Estoy seguro que a partir de este momento vas a hacer que tu vida de oración se empiece a convertir en una prioridad. Que tu vida de cercanía con el Padre se empiece a convertir en un momento íntimo, agradable, de búsqueda constante de Dios, de fortaleza en Dios y también de crecimiento espiritual. Busquemos el rostro de Dios de continuo y veremos la mano de Dios manifestada en cada uno de nosotros y en nuestra vida cotidiana. Antes de orar, quiero decirte cuál va a ser la tarea. Aquí señalé que trae por escrito, pero por motivos de la situación que estamos viviendo, sigamos enviando nuestras tareas por correo electrónico, por favor. Escribe en, en el correo electrónico que vas a mandar de tu tarea una petición personal de oración. Algo por lo que te gustaría que nosotros estuviésemos orando. Este grupo, además de aprender, vamos a buscar a Dios y su rostro por medio de la oración. Vamos a ejercer esa hermosa parte que es la intercesión. Si tú tienes alguna petición, por favor, envíala en el correo y vamos a estar orando por cada una de esas necesidades. Y por último, también en ese mismo correo, manda por favor en tus palabras para ti qué significa constancia espiritual. Estoy seguro que vas a aprender muchas cosas de la oración y que a partir de este momento tu vida va a cambiar porque estás confiando en Dios, estás buscando primeramente su rostro, su reino y su justicia y vas a ver cómo Dios da a tu vida todas esas añadiduras,
todas aquellas cosas que necesitamos conforme a su voluntad. Agradezco tu sintonía y te pido que cierres tus ojos y vamos a terminar este momento orando. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, ha sido confrontante el saber qué lugar ocupa en nuestra vida la oración. Perdónanos, Señor, porque a veces la descuidamos, a veces no oramos, a veces, Señor, hacemos a un lado esos momentos de intimidad porque vivimos en un mundo vertiginoso. Pero a partir de este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te quiero rogar, amado Padre, que nuestra vida de oración mejore, que podamos buscar tu rostro, buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Ahorita lo importante no son las añadiduras, sino volvernos a ti, volver a clamar a ti, buscar tu rostro de continuo, ser constantes y buscar ese crecimiento espiritual por medio de la oración. Y a partir de ahí, yo te quiero dar gracias por todas aquellas añadiduras que tú traerás a nuestra vida. Permítenos, Señor, también interceder los unos por los otros y que estas oraciones, Señor, y peticiones que vamos a escribir, Señor, tú escuches nuestra oración y que contestes, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra oración. Y de antemano te damos toda la honra y toda la gloria y gracias porque sabemos que tu fidelidad y tu bondad es muy grande en nuestras vidas. Recibe toda la gloria en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por haberse conectado a esta cuarta clase. El deseo de mi corazón es que vayamos aprendiendo cada día más del poder de la oración y nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.